hermanos, feliz día del Señor. Y hoy, como primer día de la semana, en esta época del año, conmemoramos que hace más de 2000 años el Señor Jesús resucitó. Y la historia sacra así lo registra. Pero para hablar de resurrección, es necesario que hagamos una discreta alusión, pero necesaria, a la muerte del Señor. Resucitó porque había muerto. Él lo tuvo muy presente durante su ministerio, en más de una oportunidad, en varias. Él hizo alusión a lo que habría de ser su muerte. Recuerdo para ustedes tan solo un momento cuando él dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Una vez que fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo, agregaría. Y esto ya anunciando cómo sería su muerte, levantado sobre el pequeño monte del Gólgota en una cruz, en las afueras de la gran ciudad de Jerusalén. Ya en una oportunidad temprano en su ministerio, en una visita que él hizo a Jerusalén, se encontró que en tiempo de Pascua el templo se convertía prácticamente en un mercado, y con un látigo de autoridad que blandió en el aire, volteó las mesas de los cambistas y saneó el templo. Una vez que hubo hecho esto, se acercaron a él los judíos y le preguntaron, cito al Evangelio según San Juan, los judíos preguntaron, ya que haces esto, ¿qué señal nos das? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2, 18 y 19. La conversación continuó en términos de discusión y le dijeron, este templo fue construido en más de 40 años. Y tú afirmas que en 3 días lo levantarás. Y agrega el evangelista, ellos no captaron la idea, ellos no entendieron que él estaba hablando de su propio cuerpo. Era una expresión heráldica en términos de reto. Destruyan mi cuerpo y en 3 días lo levantaré. El Señor Jesús lo tenía presente que esa era su misión. Yo para esto he venido, dice él en reflexión íntima, en comunión con el Padre. Es para esto que he venido, para dar mi vida en rescate por muchos. Él estaba afirmando, él sabía que habría de experimentar la muerte física, la muerte corporal, pero también él sabía que él habría de regresar corporalmente de lo que nosotros llamamos, o muchos llaman, el más allá. Hermanos, en nuestro credo, desde temprano tiempo, la Iglesia recita en una parte que el Señor Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, y que al 3er día fue levantado de entre los muertos, resucitó de entre los muertos. Esto forma parte medular central de nuestra confesión de fe, de nuestro credo, lo que nosotros creemos. Y creemos que esto sucedió en la historia. Solamente lo registra la historia sacra. La historia secular se niega a incluirlo. Pero revisemos un poco qué exige la historia normalmente para relatar un hecho como histórico y darle esa categoría. La historia normalmente exige 3 condiciones. Primero, que haya testigos.
Segundo, que estos testigos den testimonio. Y tercero, que se noten las consecuencias de ese hecho del que se está dando testimonio. Miren, los testigos, en el caso de la resurrección del Señor Jesús, los hubo. Testigos presenciales, testigos fiables, testigos que habían convivido con Él, testigos recientes, no es que tenían que hacer memoria larga para tratar de armar recuerdos, testigos que vivieron con Él. Los narra Lucas a comienzo del libro de los Hechos, que después de resucitado el Señor Jesús se quedó con ellos 40 días enseñándoles sobre el reino de Dios y, dice Lucas, dándole evidencias, muestras claras de que estaba vivo, de que había regresado con un cuerpo glorificado. O sea que testigos los hubo, testigos fiables, testigos que dieron su testimonio. Segundo requisito, no callaron. El testimonio que ellos dieron, nadie se los pidió. Es que ellos simplemente afirmaban, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es que comimos con Él, es que estuvimos con Él, es que convivimos. No podemos callar. La orden que se les dio fue justamente, no hablen en el nombre de Jesús, no mencionen su nombre, y mucho menos que ha sido resucitado de entre los muertos. Hubo testigos, hubo testimonio y hubo consecuencia. Esto fue destacado por teólogos en el siglo pasado de manera muy elocuente. ¿Qué consecuencias hubo? Hermanos, este es el fenómeno causa-efecto y tiene que ser una consecuencia concreta para que la historia le dé valor. ¿Qué consecuencia podemos resaltar que hubo a raíz de la resurrección de Jesús? El nacimiento de la iglesia. Algo transformó en días a un escaso grupo de incrédulos, temerosos discípulos que estaban escondidos por temor, porque habían visto públicamente la muerte de su líder, el fracaso, estaba expuesto a toda la ciudad de Jerusalén, a todos los peregrinos que venían a la Pascua. Y nos narran los evangelios que ellos se sentían desolados, estaban casi al borde de la decepción, había fracaso, había temor. Pero de repente hay una consecuencia, algo, hay un factor, eso es lo que se ha llamado el factor resurrección. Hay un factor que cambia a estos hombres y cambia la situación, el panorama. Nace la iglesia. Y hermanos, en cuestión de semanas son cientos y son miles y se esparcen por varias ciudades. Comienza la persecución judaica, empiezan a irse por la cuenca del Mediterráneo. Nace la iglesia, que es un fenómeno social que luego se proyecta en el tiempo y continúa por siglos y llega hasta nuestros días. El nacimiento explosivo de la iglesia de Jesucristo es una consecuencia del factor resurrección. Así que hay testigos, testificaron, dieron su vida por ello, cosa que muchos testigos no estarían dispuestos a hacer. Y hubo consecuencia, nació la iglesia. Así que es histórico, reúne los parámetros, las exigencias de un hecho para estar registrado como algo histórico, que no tenga explicación natural. Esto es otra cosa. Y con el naturalismo que vivimos hoy, el materialismo que embriaga la sociedad hoy día, no lo van a aceptar. Pero sucedió.
sucedió. Hermanos, en solo 3 días es pasar de viernes a sábado, de sábado a domingo. Y existía un ambiente extraño, tenso, porque esa tarde del viernes habían acontecido varias cosas. De manera que las autoridades religiosas de Jerusalén fueron al procurador romano, Poncio Pilato, y le pidieron, ¿recuerdan? Danos soldados para que custodien esa tumba, porque este mentiroso decía cuando estaba vivo que él habría de resucitar al 3er día. No vaya a ser que sus discípulos roben el cuerpo y entonces digan que resucitó. Y la postrer o segunda mentira será peor que la primera. De tal manera que Pilato le dice, ahí tienen los soldados y pueden poner el sello de Roma en la tumba. Esto se hizo, hermanos, pero el asunto es que Jesucristo volvió de la muerte. En evidencia corpórea, no en entusiasmo, no en un espíritu de predicación, como dice la teología liberal del siglo XX. No, hermanos, la noticia que corría en cuestión de horas y de días apenas, que la empezaron unas mujeres que fueron fieles madrugadoras y llegaron al huerto donde estaba la tumba. La noticia era, Egerte Quirios, el Señor se levantó. Eso es lo que decían, nada más. Esto es la noticia. No sabemos cómo, pero se levantó. Es un hecho. Esta era la noticia. Egerte Quirios, el Señor se ha levantado. Era la ausencia del cuerpo muerto, porque a veces una ausencia se reviste de elocuencia, así como muchas veces el silencio grita. Hermanos, no había aquí razón para que se hubiera robado el cuerpo y escondido. No había razón para que el Señor Jesús no hubiera muerto en la cruz y hubiera estado en tumba en un estado catatónico. Si así hubiera acontecido, Él no hubiera podido mover la piedra y quitar el sello y derrotar a los 8 o 12 romanos soldados que estaban custodiando la tumba. Un paciente en catatonia, en catalepsia, tiene que ir a terapia intensiva a ver si se le rescata. No hay razón para que Él se hubiera escondido o lo hubieran escondido los apóstoles para dar luego su vida por una mentira que ellos habían fabricado. Todo esto ha sido analizado y recomiendo un libro de George McDowell que se llama Evidencia que exige un veredicto, donde trata muy bien las alternativas derrotadas sobre lo que pudo pasar en lugar de resurrección. Pero hoy, hermanos, nuestros conocidos están que transpiran materialismo y un existencialismo fatalista de paso. Nuestra sociedad vive un comamos y bebamos que mañana moriremos, pero llegan hasta el moriremos. Así que, y como si fuera poco, la teología liberal del pasado siglo XX, entonces se niega a aceptar en Jesucristo o en toda la Escritura revelada todo lo que no pueda ser razonado o explicado. Por lo tanto, todo lo que es sobrenatural de Jesucristo, de su vida, de su resurrección, milagros, ascensión a los cielos, se quita, se borra, simplemente porque no se puede explicar. Y entonces lo que no se puede razonar o explicar dentro de nuestras limitaciones, pues simplemente no fue. Lo que yo no puedo explicar, no sucedió. Eso es lo que la teología liberal
ha metido en seminarios y en púlpitos en el siglo pasado. Hoy también se le encuentra. Lo cierto, hermanos, que con frecuencia a nosotros, conocidos y queridos nuestros, nos enrostran: nadie ha vuelto del más allá. Así que todo termina acá. Aquí queda el naufragio o la náusea. Aquellos existencialistas, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, quienes quieran, Albert Camus. Es decir, todo termina acá, se acabó, no hay nada más allá, es la aniquilación total. Y se nos dice, es que nadie ha vuelto. Pues a quienes nos dicen que nadie ha vuelto, el título de nuestra predicación esta mañana es: Él volvió de la muerte. Sí hay quien ha vuelto. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, volvió de la muerte. La muerte no pudo retenerlo, la tumba no pudo encerrarlo. El poder de Dios le resucitó de entre los muertos. Volvió a la vida, vida corpórea, con identidad, con cuerpo glorificado. Él volvió de la muerte. Voy a leer un versículo que me servirá de base y a ustedes para que lo tengan en mente durante los minutos que dure este sermón. Habla el Señor Jesús a un grupo que se le ha acercado. Esta generación perversa y adúltera demanda una señal, pero no le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Y, dejándolos, se fue. Mateo 16, 4. Este es nuestro texto base. Hermanos, lo citan los 3 evangelios, este momento, este acontecimiento y esta respuesta del Señor Jesús a ese grupo que se acercó, en donde venían saduceos y fariseos. Así que al menos en 2 oportunidades nos garantizan los biblistas, el Señor se refiere a que la única señal que Él le va a dar a esta generación que Él califica de perversa y adúltera será la señal que como tipología anunció muchos siglos antes aquel acontecimiento en el mar con el profeta Jonás. Es la única señal que será dada. Hermanos, el auditorio ese que se acercó a Jesús, lo que venía exigiendo eran pruebas de su deidad, pruebas de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, y pruebas de su origen, de dónde Él venía. Ellos ya habían visto ciertos milagros, habían visto la multiplicación de panes y peces a las orillas del lago. Ellos habían visto a Jesús sanando a un ciego, permitiendo que un cojo volviera a caminar. Ellos habían visto milagros, pero querían más, querían pruebas de su divinidad. ¿Qué prueba nos das? Queremos señal. Hermanos, se armó un refrán que ustedes tienen acá: se armó la Dios es Cristo. Este refrán, ustedes bien saben que se utiliza para decir, se armó un escándalo. Venían exigiendo señal, exigiendo señal. Hoy en día, hermanos, a nosotros nos exigen pruebas también. Y nos quieren arrinconar como hombres de fe, como mujeres de fe, diciéndonos, ¿quién ha vuelto de allá? No hay más allá. ¿Quién ha regresado de allá? Y justo lo que quiero insistir hoy es en que la respuesta es histórica. Jesús, el Cristo, volvió de allá. Eso, tenerlo presentes. Hay hermanos que han hecho esfuerzos, los aprecio, pero no son necesarios ni suficientes. Incluso se han escrito libros con las llamadas experiencias cercanas a la muerte. La muerte clínica, definida en
la ciencia médica es el cese irreversible de todos los signos vitales. Así que experiencias cercanas a la muerte no nos sirven para hablar del tema de la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Él volvió de allá. Ahora, ¿por qué tocar este tema solamente a nivel de creencia versus increencia? ¿Valdría eso la pena? Eso no pasaría de ser una gimnasia, un pugilato mental de argumentos. Lo cierto, hermanos, es que vivimos tiempos y ustedes tendrán que ratificarlo, confirmarlo, o desde ya estar de acuerdo conmigo, vivimos tiempos de una incredulidad selectiva que se está haciendo dogma. Yo, cuando inicialmente puse esta frase para citársela, yo les iba a decir, vivimos tiempos en que la incredulidad ha pasado a ser el dogma de fe. Pero no. Recapacitando en cuestión de minutos, me llego a la conclusión de que el hombre de hoy, nuestros conocidos hombres y mujeres de cualquier edad, creen en un montón de basura. En lo que quieren creer, en eso creen. Pero en la resurrección de Jesús, no. Esta es una incredulidad selectiva. Y como ellos escogen en qué cosas creer y no creer, están en su derecho. Pero que no oculten, que no limitan su creer a lo que su saber les permite. Porque nosotros sabemos muy poco y creemos mucho. Todos los hombres. Sabemos poco y creemos mucho. Ejercemos la fe día a día y minuto a minuto. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, sin fe es imposible agradar a los hombres. Vivimos ejerciendo la fe en favor de hombres hasta de desconocidos. Cuando abrimos una puerta, marcamos un número de teléfono, hacemos un intento de contacto o de relación, estamos ejerciendo fe. Sin fe no nos movemos, no podemos. Puede ser que la asistamos y debemos asistirla con la lógica, con la razón, con las probabilidades estadísticas. Eso mismo nosotros hacemos. La razón nos asiste, pero como bien decía Lutero, nos asiste de forma ministerial. La revelación es la magisterial. Así que nuestra fe es asistida por la razón, pasa a ser razonable. Pero hermanos, yo les decía, ¿por qué este tema de la resurrección de Cristo Jesús es más y va mucho más allá del debate académico? Es importante, les voy a decir, en primer lugar, por el carácter mismo de lo que significa hoy en día hablar de resurrección. En segundo lugar, porque tiene una dimensión, ahora no me puedo referir a ello, eso merece un sermón por completo, una dimensión cósmica. La resurrección de Jesucristo va más allá del hecho de que Él salió de la tumba con un cuerpo glorificado. Tiene una repercusión cósmica. La tercera razón, y es a la que me voy a referir, es que tiene aplicación importante. Si Jesús resucitó, esto es importante porque esto tiene consecuencias personales para nosotros. Y voy a citar al apóstol Pablo en un pasaje por ustedes conocido. Escribe en una carta a la iglesia de Corinto. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. 1 Corintios 15, 14. He ahí esa importancia trascendente de que el Señor Jesús haya resucitado. Y es que porque Él resucitó, nuestra fe vale la pena, nuestra vida vale la pena, nuestra predicación
es auténtica, es real y nuestra esperanza adquiere grado de certeza, número 1 en estadística, porque está garantizada. Él fue primicia de los que durmieron. Nosotros seguimos después. Así que este tema es importante. En el pasaje que hemos escogido, en el breve texto que hemos escogido, el Señor comienza afirmando lo siguiente. Leo: esta generación perversa y adúltera demanda una señal. Eso le dice a su auditorio, así les llama: generación perversa y adúltera, demandándome señal. Generación, sí, pero la califica. Y la califica en transparencia. Y de una manera objetiva la describe. Es malvada, enferma, apóstata, degenerada. Así la está llamando él. Esta generación perversa y adúltera. Esta generación es la que me está demandando señal. Demanda. El verbo, muy bien lo tiene respetado Reina Valera, es episateo, que quiere decir demandar, exigir con insistencia. Porque es que en repetidas oportunidades venían a él demandándole, exigiéndole pruebas, señales. Danos, demuestra. ¿Pero qué? Danos señales. ¿Qué señal pedían ellos? Señales a su gusto y medida. Señales que satisfacieran sus exigencias, que acabaran con sus dudas, con sus interrogantes. Y hacían esto desde la plataforma del escepticismo. ¡Qué coraje! Los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos tenían un concepto errado de resurrección, a su manera la manejaban, muy distinta como para aceptar que alguien fuera a volver de la muerte con cuerpo glorificado. Esto no lo aceptaban, tampoco los fariseos. El resto del pueblo judío, bien, gracias, pasaba de él. Así que es desde esta base de escepticismo, de ignorancia y de distorsión que vienen a demandar. Hermanos, en esa misma situación nos encontramos nosotros hoy día. Llegan a nosotros con esa misma exigencia. ¿Qué prueba hay? Demandamos señal, pareciera que nos están diciendo al conversar con nosotros. ¿Quién ha vuelto de allá? ¿Quién ha regresado? El apóstol Pablo nos recomienda que nos cuidemos del presente siglo malo. Pedro, en su primer sermón a la multitud de Jerusalén, le advirtió casi en los mismos términos. Cito, comillas, y con muchas otras palabras, Pedro les hablaba y los animaba y les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa. Hechos 2:40. Pónganse a salvo de esta generación perversa. Como pastor es mi responsabilidad. No es un llamamiento al monasterio. No es un llamamiento a huir. No, hermanos. Es un llamamiento a estar alerta, de que no nos dejemos permear por la incredulidad, por las dudas. Que no nos dejemos enfriar en nuestra fe, porque vivimos un tiempo. El espíritu del tiempo que vivimos no es favorable para la fe. El Señor Jesús advirtió que cuando se acercara su regreso triunfal y en gloria, ¿hallará fe en la tierra? Hizo la pregunta. Porque la maldad se multiplicará y se diversificará y se buscará el mimetismo, el camuflaje que pueda. Variará, seducirá.
¿encontrará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre vuelva? Hizo el Señor la pregunta. Cuidémonos. A estos que le llegaron y le dijo, ustedes saben distinguir, revisando el cielo, hacen de meteorólogos y dicen va a llover, va a ser buen tiempo. Saben leer las señales que observan acá con las nubes y el color y los colores. Hermanos, es necesario que nosotros ejerzamos cierta meteorología espiritual para que percibamos y discernamos el tiempo que vivimos, cómo está el ambiente alrededor. Para esto no tenemos que hacer cursos esotéricos, no son cosas extrañas. No, hermanos, tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a discernir los tiempos que vivimos. Tenemos la palabra santa de Dios, la palabra revelada, la palabra escrita, objetiva, que es plomada de fe y que nos advierte cómo serán los últimos tiempos, qué tipo de comportamiento habrá en los hombres en los últimos tiempos, en los postreros días. Tenemos palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos la comunidad de la fe. Así que tenemos herramientas para estar sin ser. Porque no te pido que los quites del mundo, lo que te pido es que los guardes del maligno. Nos toca estar sin ser. ¿Cómo avanza el texto? Dice, pero a esta generación perversa y adúltera que me demanda señal, pero no le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Hermanos, no estamos llamados, no es un mandato del Señor Jesús que bailemos la partitura que el mundo quiere que bailemos. Que complazcamos cuantas interrogantes tengan y para las cuales muchas de ellas tal vez no tengamos respuesta. No andemos inventando. No tenemos que complacerles. No estamos en nuestra predicación intentando llenar las dudas, las lagunas caprichosas, intelectualoides, la mayoría, que nos presentan como reto a nuestra fe. ¿No? Hermanos, la máxima señal ya fue. No tenemos que agregar nada, tenemos que predicarla. Ya fue. Él volvió de la muerte. Esa fue la señal, es la única señal, según el Señor, que le iba a ser dada a la generación perversa y adúltera que demanda, que exige. La mayoría de las veces, hermanos, en discusiones o en conversaciones que son hasta falsas, la mayoría de las veces cuando se discute doctrina con increyentes, en el fondo es que tienen problemas existenciales y no quieren tener ningún compromiso con esta fe en el resucitado, que como resucitado y con autoridad exige a sus discípulos comportamientos, seguimiento, militancia, obediencia. Y en el fondo lo que hay es eso, y lo disfrazan con una espuma filosófica barata de paso. El Señor Jesús había advertido, contando una parábola, y el final de la parábola, Él pone en boca de Abraham esta frase: no creerán ni siquiera si alguien resucita de entre los muertos, no creerán. Afirmación del Señor. Ni que alguien resucite de entre los muertos, esta generación perversa creerá. Porque en esa parábola hay uno que le pide, envía por favor a la tierra a alguien que le predique a mi familia. Y entonces en esa parábola el Señor pone en labios de Abraham, ahí tienen a Moisés, tienen a los profetas, pero es que esa gente no creerá ni que alguien resucite
de entre los muertos. Hermano, esa es la situación que tenemos hoy. Ya alguien resucitó de entre los muertos. La señal fue dada, ya fue, es histórica y no quieren creerla. No quieren. No hay más que podamos nosotros hacer. Oscar Cullmann, gran teólogo del siglo pasado, hablaba de la batalla decisiva. Y esa batalla decisiva, él decía que se libró en 3 días, viernes, sábado y domingo. Y pasó de ser lo que en apariencia era un fracaso, la muerte en la cruz, en las afueras de Jerusalén. Pasó a ser en una madrugada, el día de, lo llama él, el día de la victoria, triunfal. Esa fue la batalla cósmica entre la vida y la muerte. Se libró en solo 3 días. Y era una batalla en donde el poder sobrenatural de Dios alteraba el ritmo natural al que está sujeta la vida humana. Eso mismo había acontecido con Jonás. Fue la acción sobrenatural de Dios la que protegió a aquel profeta y lo sacó de lo profundo del gran pez y lo echó a la playa. Y lo que pasó en las afueras de Jerusalén, en esa tumba cavada en la roca, fue que el poder sobrenatural de Dios actuó para dar victoria al plan de salvación de Dios. Hermanos, lo sobrenatural vencía en la madrugada del domingo, revertía todo lo natural. Hermanos, ¿qué es lo natural? Lo natural es lo que experimentan en nuestro cuerpo. Se va desgastando, se va deteriorando, se va degradando, va en decadencia y al final morimos. Y me llama la atención, casi gracia, que lo llamamos ley de vida. Eso deberíamos llamarlo ley de muerte, porque lo que vamos es cuesta abajo, como dice el tango, ¿no? Cuesta abajo en la rodada. Es decir, pero ¿qué es lo que acontece en esa madrugada que hoy celebramos y recordamos? Que se ha revertido la situación. En expresión que pienso desarrollar mejor más adelante, se estaba redimiendo la materia. Hoy en día nosotros tenemos nuestro espíritu viviendo en modo materia. Cuando recibamos cuerpos glorificados, cuerpos nuevos, la materia estará viviendo en modo espíritu. Y eso es cambiar las cosas de manera radical, eso es redimir la materia. Una cita de Don Miguel de Unamuno, muy breve. Oh Cristo, alaba él en su diario íntimo, oh Cristo, hiciste de la muerte nuestra madre. Por esa muerte en la cruz surgió maternal la vida eterna que Él nos daba. Así lo hemos cantado en uno de nuestros himnos. ¿Cómo termina el texto? De una manera extraña. Una frase apenas pone el evangelista Mateo. Dice, y dejándolos, se fue. Sí, hermanos, dejándolos, kataleipo en griego, quiere decir abandonándolos, alejándose de ellos, adelantándose para distanciarse. Esto fue lo que hizo el Señor Jesús. No van a creer. Andan buscando para tentarme. El Señor sabía lo que pensaban. Ellos andaban incluso buscando un complot. Había armado. Saduceos y fariseos no se trataban casi. Se tenían que encontrar a veces forzados en el Sanedrín. Pero sus creencias eran distintas. Los saduceos manejaban el mercado.
los fariseos manejaban la religión. Y ahí se aliaban para ir en contra del Señor. El Señor Jesús tenía otras cosas que hacer. Y dice acá que abandonándolos, se fue. Se fue. Parece un epitafio, una frase fuerte. Sí, hermanos, es fuerte. Dejándolos, se fue. Habrían de esperar la señal de Jonás y no habrían de creer en su resurrección. ¿Por qué? Porque no podían explicarla. Como a día de hoy, porque no podían razonarla, como a día de hoy, porque rompe los moldes de la grandeza humana, como a día de hoy. Podemos ir a visitar la tumba de Napoleón, o la tumba de Lenin, o la tumba de Jesús. Está vacía. Es la elocuencia de la ausencia. No está. Resucitó. El ángel se lo dijo a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive para siempre? Como dice en Apocalipsis, yo tengo las llaves del imperio de la muerte. ¿Que cómo fue? ¿Cómo se realizó el proceso? No lo entendemos. Lo disfrutamos y lo disfrutaremos mucho más cuando nos afecte directamente. Un gran teólogo luterano del siglo XVII, Johann Tengel, escribió: la ignorancia del modo no anula el conocimiento del hecho. Voy a repetirlo. La ignorancia del modo no anula el conocimiento del hecho. Hay hechos que acontecen y no sabemos cómo se desarrollaron, qué pasó adentro. Hermanos, lo que sí sabemos es que el mismo poder que resucitó de entre los muertos a Jesús es el mismo poder que nos resucitará a nosotros y nos dará vida eterna, corpórea y con identidad. Es el mismo poder, lo sobrenatural, interviniendo en un sistema abierto, creado a lo natural. Esa es la resurrección y llega a nosotros. Y gloria a Dios por eso. Es solo Cristo, solo Cristo. Y lo único que se nos exige es solo fe, solo fe. En fe tenemos vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Demos gracias a Él.